¿Primero se resolvió? A ver, por favor, María. Sí, Sí, creo que profesor. sí. El 2 también. El 3, En el 3 subieron 3, 4 y 5. El 4 creo que no lo dejó. Y en el 4 no 3 se y dio porque 5. requiere más tiempo para explicarlo, requiere una tabla más adicional al método que he explicado. El ejercicio 4 requiere una tabla adicional para poder entenderlo mejor. Ya, por Ok. eso, por el momento vamos a dejar de lado. Las 5 creo que no les daba. A ti no te dio, No. creo, Herrera. Ah, no, La el 5 sí me comprobadora, sí. salió. El que no me salía era el 2 en la segunda forma. El 2 en la segunda forma. ¿Alguien lo tiene, por favor, ya desarrollado? En la segunda forma es más fácil, con valores decimales. A ver, ¿nadie? A ver, tienen 10 minutos para que lo desarrollen, por favor, y lo presentan. Ya, entonces el ejercicio 2 dice simplificar la función f igual sumatoria, ahora en paréntesis, el 0,2, 4, 6, 9, 11, 12, 14. En la segunda forma, por favor, ¿ya?
A ver, ¿alguien tiene la respuesta? María, si ¿no te sigue saliendo el resultado? No, profesor, me sale igual. Puedes compartir pantalla mejor para ver en qué te equivocas. Ok, me sigue saliendo así. Sí estoy compartiendo, ¿no? ¿Aló? Sí, sí se ve. Ah, ya. Profesor. Sí, estoy verificando. Ah, ok, A ok. ver, tienes el 6 con el 11, no va, el 6 con el 14, el 6 con el 14 es 8, ya. Luego tienes el 9 con el 11, sí va. El 9 con el 14 no va. Luego el 12 con el 11 no va. ¿No va? 12 Entonces con, no 12 debería con estar 11 ese no término. va, pues. 12 con 11 no va, repito, el de arriba tiene que ser menor que el que está abajo. Ah, por eso no me salía. Por eso, pues, Mari. Entonces sí. Ya, pues entonces, de acuerdo a eso, saca el resultado, pues. Ese era mi único problema, que no sabía cómo eliminar el 12 con el 11. No, el número de arriba, el número de arriba tiene que ser menor que el que está abajo. Ya, el resultado está bien, ya. Ujú. Ya esa es la respuesta, ¿no? Ahora vamos a comprobarlo si en verdad es eso. ¿Ya la función cuál era? 0,2. Sí, 02, 69, 11, 12, 14. Y ahí la respuesta que te daba era A Ah, B negado de D, ¿no? ujú. Déjame ver. Tres, 8, 9.
Ya está bien, María, está bien la respuesta. Ok, profesor. Gracias. Ok, entonces, te voy a considerar de esta manera, ¿ya? Gracias también. A ver, ya saliste. A ver, ¿alguna duda con respecto a este método? Por favor, respondan. ¿Nada? No hay ninguna inquietud de parte de los alumnos. Ya, entonces ahora sí, el trabajo, bueno, va a ser la clase que corresponde a esta semana y rapidito ahí empezamos a presentar el trabajo. A ver, salimos de acá. No estoy compartiendo, me parece. Ya, vamos a hablar del tema de los circuitos que son circuitos digitales que generan pulsos. Hay dos tipos de circuitos que vamos a ver en este tema. Uno, el que genera una serie de pulsos. A esa serie de pulsos se le llama tren de pulsos. Escuchen bien la teoría, por favor, porque se toma en la clase de laboratorio. Entonces, repito, circuitos que vamos a ver son generadores de pulsos. Hay dos tipos que vamos a ver. Uno es aquel que genera una secuencia sucesiva de pulsos y a esa sucesión sucesiva de pulsos se le llama de tren de pulsos. Y cuando es solo se llama pulso nada más. ¿Y qué es un pulso? Pulso es una señal. Es una señal eléctrica, no es una señal de mano, ¿no? Señal eléctrica que tiene una transición, o sea, un paso de un estado hacia otro estado. La transición puede ser de nivel bajo a nivel alto. Y cuando se da ese caso se le llama pulso positivo. Y cuando la transición es de nivel alto a nivel bajo y luego nivel alto, o sea, tres pasos, nivel alto, nivel bajo, nivel alto, a eso se le llama pulso negativo. En el primer caso, cuando va de menos, o sea, pulso nivel bajo a nivel alto y luego regresa a nivel bajo, se le llama pulso positivo. ¿Esos pulsos para qué sirven en el caso de la máquina? Estos pulsos están para hacer funcionar circuitos dentro de la máquina. Por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos, por ejemplo, el microprocesador requiere pulsos. Microprocesador, si el CPU de la máquina requiere pulsos. Los contadores que tiene la máquina para direccionar posiciones de memoria también requiere pulsos, el contador. Otro componente que también requiere pulsos son los registros. Los registros requieren pulsos para funcionar. Entonces, dentro de la máquina hay una serie de circuitos que requieren pulsos para funcionar. Por eso que es necesario este tipo de circuitos y estos circuitos se pueden diseñar, se pueden construir. En Internet hay hechos ya, pero tienen que hacerlo a la medida. ¿Qué significa la medida? Por ejemplo, se le puede decir hacer un circuito generador de pulsos que tenga una determinada frecuencia y cada pulso tenga una determinada duración, ¿sí? Ustedes han visto ya en el curso de física que es frecuencia y que es periodo. Frecuencia no es la inversa de t, como lo dicen fácilmente, no, no.
yo quiero que el alumno me explique qué significa frecuencia para el alumno, qué significa periodo para el alumno. No me digas el inverso de la F. No, no, eso no es, significa no, es aprenderse de memoria las cosas. Que me explique con su propia palabra qué significa frecuencia y qué significa pulso. Frecuencia viene a ser la cantidad de pulsos que se repiten en una unidad de tiempo. Cantidad de pulsos. Y hemos dicho que es un pulso, es una señal eléctrica que obedece a una transición. Se pasa de un nivel a otro nivel y regresa al nivel inicial. Ese es pulso. Entonces, la frecuencia, vamos viendo las diapositivas mejor para que vayan observando. Aquí está lo que les he explicado, ¿no? Aquí tenemos un pulso positivo y acá tenemos un pulso negativo. ¿Cuál es el pulso positivo? Cuando esta transición va de 0 a 1 y de 1 a 0. Y pulso negativo es cuando va de 1 a 0 y regresa a 1, el pulso negativo. Y cuando ya hay una sucesión de pulsos como estos, se le llama tren de pulsos. Entonces los circuitos que vamos a ver son de dos tipos. Circuitos que generan este tipo de sucesión de pulsos y circuito también que vamos a ver con solamente genera un solo pulso nada más. En el primer caso, o sea, el tren de pulsos, por lo general lo emplean los circuitos microprocesadores. Los registros, los contadores requieren estos pulsos. En cambio, cuando son solamente un pulso, lo requieren los circuitos que están controlando procesos. Procesos, por ejemplo, yo quiero que un producto que está en fabricación, en elaboración, reciba una temperatura durante solamente 10 segundos y durante ese lapso se corte, se corte. Entonces, en ese caso ya usamos este tipo de pulsos, solamente un solo tipo nada más, ¿sí? En caso de los registros, las memorias usan este tipo de registros, de pulsos. Los microprocesadores, los contadores usan este tipo de, de pulsos. Entonces tiene que ver dónde va a usar el circuito, bien para un circuito que requiere una sucesión de pulsos o bien circuitos que requieren solamente un pulso nada más. ¿Sí? Entonces, en el primer caso se le llama generador de pulsos astable, de acá, ese se le llama astable, no estable, sino astable. Y el otro significa monoestable. El otro es un generador de pulsos monoestable, también llamado temporizador, también llamado temporizador. ¿Sí? Y de acá, ahí se le conoce como circuito reloj, se le conoce como circuito reloj, el que genera un tren de pulsos. Ya, entonces, lo que quiero que sepan es qué cosa es frecuencia y qué cosa es periodo. Frecuencia, como estaba explicando, frecuencia es la cantidad de pulsos que se repiten en una unidad de tiempo, ¿sí? Y por lo general el tiempo es segundos, segundos. Por ejemplo, si una onda se repite o cada pulso se repite cada centésima de segundo, ¿cuál sería la frecuencia? O sea, uno de estos pulsos se repite cada centésima de segundo, ¿cuál sería la frecuencia? Ahí se pueden aplicar la fórmula que es, en este caso, una centésima de segundo vendría a ser el tiempo, entonces dividen 1 sobre t y sacan la frecuencia, ¿sí? Pero tienen que saber hacer la operación, ¿ah? ¿Cuál saldría en este caso entonces la frecuencia? Si el pulso se repite cada centésima de segundo, ¿cuál sería la frecuencia? A ver, María. Si el pulso se repite cada ¿Sí? centésima de segundo, ¿cuál sería la frecuencia? Aplicando la fórmula que ya conoces, 1 sobre t. ¿Cuál sería la frecuencia? 100. 100 que pues tiene que indicar. Entonces, sigue 100 la pulsos por claro, segundo. hay que indicar las unidades, así como decimos 10, pero ¿qué? Pues 10. 10 soles, 10 dólares, no sé, 10 euros. Entonces hay que indicar las unidades. En este caso son 10 Hz o 10 ciclos por segundo. Eso significa que la onda está repitiendo 10 veces por segundo. En un segundo se han repetido 10 veces. Entonces, esa es la frecuencia. Cantidad de pulsos que se repiten en una unidad de tiempo. Es el concepto de frecuencia. Si la onda se repite cada centésima de segundo, dividen 1 entre 100 por 10 a la menos, en este caso a la menos 2, y sacaría en este caso el resultado de la frecuencia. El tiempo tiene que estar dado en segundos. Ojo con eso, porque en los exámenes muchos se equivocan. Solamente ponen el valor y no ven que son microsegundos o milisegundos. Entonces tienen que ver eso. ¿En qué unidad está dado el tiempo?
Entonces sería 100 Hz o 100 ciclos por segundo. 100 Hz o 100 ciclos por segundo. ¿Saben cuál es la frecuencia de la luz? La que usamos para alimentar nuestros artefactos. ¿Cuál es la frecuencia? A ver, vamos a preguntar mejor. A ver, ¿qué cosa traen de los cursos que han estudiado ya? Vamos a salir de acá. Empezamos a preguntar si conocen algo de eso, porque eso no es conocimiento del curso, sino que tienen que traer esos conocimientos. ¿Ya? A ver, vamos con... Acá hay 34 conectados. A ver, Aarón, ¿cuál es la frecuencia de la luz que se usa para alimentar la computadora, el televisor, el equipo, tantos aparatos que tenemos en casa? ¿Cuál es la frecuencia de la luz? Nada, el Aarón. El Adrián Fabricio. Adrián. Nada que ver. El Adrián Nicolás. Nada. El Alan Gustavo. Tengo que llegar a tu sitio, así que el que está levantando la mano por ahí. Yo lo voy a llamar, no se preocupen. Ya, yo ya pedí que hablaran, nadie quiso hablar. Ahora voy a llamar uno por uno ya. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a seguir llamando. A ver, Alan Gustavo. Alan. Nada. El Albert Jesús. 60 Hz, profesor. No estoy tomando lista, estoy preguntando. ¿Cuál es la frecuencia de la luz? Albert Jesús. 60 Hz, profesor. 60 Hz. ¿Para ti qué significa 60 Hz por segundo? Ahí está, pues, eso lo han visto en física. A ver qué cosa de hoy. Nada que ver con el profesor de física. Los físicos creo que no enseñan nada, me parece, porque siempre pregunto y nada me dicen. 60 ondas, ¿qué tipo de ondas son? Albert. Aquí estamos viendo son ondas cuadradas. El tipo de las ondas que vienen de la luz, ¿qué ondas son? ¿No? Nada saben. Alan Sebastián. ¿Y quién es este? No veo, no sé qué, Sí, profesor. por qué lleva el curso si no saben nada. Alan Sebastián, dime, ¿qué tipo de ondas son las de la luz? Nada que ver. Senoidales. Cimentales, no hay ese tipo de ondas cimentales. Ángel Piero. Nada que ver. Carlos ¿Son Vidal. electromagnéticas, profesor? Ya te pasé ya. No quiero palabras, diferente la palabra. 50 Hz, profesor, como mínimo. 50 Hz, te explicó un compañero. Cristian Anthony. Nada que ver. Diego Alonso. Nada que ver. Eduardo. Nada. Enrique André. Si no sé quién estudia en física. Dos. O sea, un ciclo de física y no sepan nada. Son cosas pero recontra básicas que a mí me enseñaron en el colegio, miren. No sé dónde han estudiado ustedes. Esteban Manuel. Profesor, que las señales son sinusoidales. Sinusoidales, ya, sinusoidales. ¿Cuánto es la amplitud en el pico positivo? 220 voltios. Ya en el pico negativo, Menos 220. ya, ya está bien. Es el único que responde y el resto no responde. Entonces la onda en el caso de la luz no es 50, el 50 es en Estados Unidos, no estamos en Estados Unidos, en el Perú es 60. Así que el que dijo 50 no es la respuesta, 60. Se repiten 60 veces, se ven 60 sinusoidales cada segundo. Por eso que la luz mata. Si alguien toma en este caso un terminal de la corriente, lo puede matar a la persona, porque están llegando a 120 voltios. ¿Sí? Entonces, en la onda senoidal o sinusoidal, como quieran llamarle, la amplitud positiva es 220 y la amplitud negativa, el pico negativo es menos 220. Entonces está por encima del sistema de coordenadas de 220 y por debajo del sistema de coordenadas, en este caso en el cuadrante inferior, tendríamos menos 220 voltios. Entonces, esos valores se van generando de 0,
1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, hasta que llega a 220. Igualmente llega a 0, otra vez retorna a 0 y otra vez negativamente se va formando la onda con el pico negativo menos 1 voltio, menos 2 voltios, hasta menos 220 voltios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que saber para este tema de hoy día. Entonces, no olvidar, la luz tiene 60 Hz, o sea, 60 pulsaciones o sinusoidales que se repiten en un segundo. Y la amplitud de la onda es 220 en el pico positivo y menos 220 en el pico negativo. Ya, entonces vamos otra vez al tema. A ver, estamos explicando esta parte de acá. Entonces, en el caso de los generadores ya hemos visto dos tipos. Un tipo que es estable, que es el que genera un tren de pulsos, y un tipo de generador monoestable, que es el que genera solamente un pulso. El pulso puede ser, repito, pulso positivo cuando va de un nivel bajo a nivel alto y luego regresa al nivel bajo. Esa es la transición, el cambio de 0 a 1, 1 a 0. O puede ser de 1 a 0 y de 0 a 1. Se llama pulso negativo. Pero también el circuito puede generar una secuencia infinita de pulsos, que se llama tren de pulsos. ¿Sí? Entonces ya hemos visto qué cosa es pulso. Ahora frecuencia hemos visto que es la cantidad de pulsos que se repiten en una unidad de tiempo. ¿Y qué cosa es periodo? Periodo en este caso vendría a ser el tiempo que dura un ciclo. El ciclo lo podemos dividir en este caso, por ejemplo, del tren de pulsos. Si empezamos acá, la onda se va a repetir acá una vez. Luego acá se repite otra vez, 2 veces. Acá 3 veces. Entonces esta figura se repite 3 veces, la onda. Ahora, ¿cuánto demora cada onda en permanecer? Eso se puede calcular. Entonces, como le decía, en estos circuitos ustedes van a saber, tienen que aprender a diseñar estos circuitos, no coger lo que ya está hecho en internet. Con la mayoría, esto lo van a usar en otros circuitos, ¿ah? Así que les piden un trabajo y van de frente al internet y lo ponen ahí. Ni siquiera saben cómo lo han hecho. Pero esta vez sí lo van a aprender a diseñarlo. ¿Cómo lo van a diseñar? Para variar la frecuencia, que es esto, es la cantidad de pulsos, y la amplitud, el periodo, en este caso del ciclo, o sea, la amplitud es esto, o sea, en este caso la duración del pulso es esto, se le llama periodo. ¿Está de acuerdo? Eso lo diseñamos de acuerdo a valores externos que tiene un integrado. En otras palabras, para enseñar estos circuitos se emplea un circuito integrado 555. Este integrado tiene 8 patitas, pero lo vamos a ver más adelante. Y externamente a este integrado le van a colocar resistencias y condensadores. Entonces, calculando esos valores de las resistencias que tiene externamente el componente del integrado, ustedes pueden variar la frecuencia y pueden variar el periodo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos valores que le den a esos componentes, las resistencias o a los condensadores. Hay fórmulas para poder encontrar esos valores, así que no se preocupen porque todo lo voy a explicar de tal manera que el alumno lo diseñe. No coja lo que ya está hecho, sino algo que a la medida, como que se quiere en el trabajo, ¿sí? Entonces, repito, para variar la frecuencia y el periodo de pulso, el integrado que se va a usar es el 555. Es un integrado que tiene 8 patitas y externamente a este integrado se le conectan resistencias y condensadores. De acuerdo a estos valores de la resistencia y condensadores, hacemos que la amplitud sea diferente y la frecuencia también sea diferente. A otros ejemplos, ¿sí? Entonces vamos ahora a la siguiente diapositiva. Ya hemos explicado cuál es la frecuencia y lo pueden leer un poco para que usted lo entienda mejor. Repito, en los exámenes cuando diga qué cosa es frecuencia, no van a poner es igual 1 a la t, ¿no? Si no, explícame, ¿qué cosa es frecuencia para el alumno? ¿Quién tiene por frecuencia? Eso tienen que explicar. Ya, igual el periodo ¿qué es el tiempo que tarda un ciclo? ¿Ya? Nada más. ¿Y cómo se representa en forma matemática? Como la inversa de la frecuencia, ¿sí? Ya hemos dicho el ejemplo que, acá hay un ejemplo, dice la frecuencia es igual a 1 MHz, entonces el periodo será 1 elevado a la 10, 1 sobre 10 elevado a la menos 6. En este caso, 1 MHz es igual a 1.000.000 de Hz. Entonces, queremos encontrar el periodo, va a dividir 1 sobre 1.000.000
y va a dar 1 microsegundo. Las unidades, por favor, indíquelas en forma entera. No me vengan con que el resultado en tiempo es 0.0000 y se llenan de 0 hasta 1. No, pues háganlo con valores enteros. Pero tienen que saber convertir, pero que es igual un milisegundo, microsegundo o un nanosegundo. ¿Un nanosegundo a cuánto equivale, María? Un nanosegundo a cuánto equivale 10 a la segundos. menos 9. 15 a la menos 9. 10 a la menos ¿No? 9. 10 a la menos 9 segundos. Un microsegundo es igual a 10 a la menos 6 segundos. Un milisegundo, 10 a la menos 3 segundos. ¿Sí? Para que vayan sabiendo los valores de estas unidades y puedan hacer las conversiones. Entonces, repito, cuando encuentren una unidad chiquitita, lo que van a hacer es convertirlo a unidades pequeñas también. Si acá me da un valor fraccionario bastante largo, lo convierto a unidades pequeñas. En este caso, 1 sobre 1.000.000 debe darme acá un microsegundo. Y ya está. Lo he dado en forma entera. No va a poner como respuesta 0.00 y lo llenan de 0 hasta 1. No, pues tienen que indicar cuántas unidades en unidad inferior es igual a ese tiempo. Ya está. Ahora sí pasamos al integrado 555 que le decía. Este integrado que vemos en pantalla tiene 8 terminales. ¿Cuáles son? Bueno, si lo van a ver en forma física, es un integrado pequeñito, chiquito. Tiene 8 terminales. Tiene acá, por ejemplo, por ejemplo, el 1. Acá está, es tierra. El 2, TRG. TRG, bueno, acá son siglas en inglés, viene de grown, tierra. TRG es la patita 2. Trigger, escribe, así como lo estoy pronunciando, lo escribe. Doble G, trigger. El 3, ¿dónde está el 3? Por acá, 3. OUT, salida. OUT, salida. En este terminal sale el pulso. Entonces, GN de tierra. El 2 es un terminal que usa el integrado para aplicar, en este caso, un estado lógico 0 o 1, TRG. Este estado lógico se va a almacenar en un componente llamado flip-flop. Flip-flop es una pequeña memoria que tiene el integrado. Almacena un estado lógico nada más. Puede almacenar un 1 o un 0. 1 o un 0. Es una memoria pequeñita acá, que tiene internamente el integrado. ¿Sí? Esto lo voy a explicar después. Ya, hasta ahí. Entonces, TRG es un terminal que sirve para aplicar un estado lógico, puede ser 0 o 1. ¿Sí? Y ahí está. El estado lógico se carga acá en este flip-flop. Vamos a ver cómo, pero lo vemos después. En la patita 2. La patita 3 es la salida. Acá en este patita 3 sale el pulso, la onda cuadrada, que les he indicado. O sea, la señal sale acá. Entonces, acá salen los pulsos en la patita 3, la patita 4. Patita 4. RST, reset. Este terminal sirve para resetear el contenido de este flip-flop. Como es una memoria, le puedo borrar la información a través del terminal. ¿Con qué estado lógico? Con 0. Si acá le aplico 0, todo lo que tengo acá, ya lo borré ya. Cuando el circuito está funcionando, o sea, cuando está instalado en el circuito, el terminal tiene que estar conectado a 1. Entiéndalo bien, porque son preguntas de teoría que le voy a plantear en los trabajos. Entonces, cuando ese terminal está en 0, me reseté el flip-flop, lo que tenía acá la memoria de 1 bit, lo va a borrar. Cuando el circuito está funcionando, acá en este terminal tengo que aplicar el estado lógico 1, ¿sí? De tal manera que no me resete para nada este flip-flop, esta memoria. Entonces, en estado de trabajo, el terminal tiene que ser 1, ya conectado en este caso a la fuente. Y ahí la 4, el 5, CNT. Esta línea es una línea de control, sirve para variar los voltajes que están en estos terminales, que lo vamos a ver a continuación en estos 3 resistores. Entonces, por lo general, este terminal se conecta a un condensador de 0.01 microfaradios. El 5, por lo general, se conecta a un a un condensador de 0.01 microfaradios, a un condensador de 0.01 microfaradios. No es un condensador electrolítico, es un condensador de cerámica.
que no tiene polaridad. El que tiene polaridad es condensador electrolítico. Supongo que ya lo han estudiado en el curso de física. Yo no tengo por qué detenerme a explicar eso. Entonces, repito, el 5 es un terminal de control que sirve para variar los voltajes que se conectan acá. Y en ese terminal se conecta un condensador de 0.01 microfarads cuando está funcionando, ¿sí? Para efecto de funcionamiento, entonces se le conecta ese condensador. La varita 6 es THR, viene de 3 hole, umbral. Tiene que saber inglés, si no está mal también. Entonces 3 hole, la varita 6. El terminal me permite variar voltajes. ¿Dónde? En esta central. Positivo, positivo. Sí, para eso sirve entonces el terminal para variar voltajes. Positivo. Y acá también positivo. Ya está. Entonces, con eso hago que estos circuitos, estos componentes funcionen de una manera u otra manera, que vamos a ver cuáles son esas maneras en que trabajan estos componentes. ¿Sí? Estamos en el 6. Entonces, 6 significa terminal 3 hole. Significa umbral. ¿Sí? Para variar voltajes de estas entradas, más y más. Ya está. Ahora, el 7. ¿Dónde está el 7? Acá tenemos el DSC, viene de discharge, lo pronuncio conforme se escribe la palabra discharge, descarga. A través del terminal se va a descargar un condensador que está conectado externamente. Este circuito tiene conectado externamente un condensador, entonces se va a descargar ese condensador y la descarga va a fluir por acá, o sea, la corriente va a fluir a través del transistor y llega a tierra. Entonces, por eso se le llama DSC discharge, es decir, un terminal que permite descargar un condensador conectado externamente. La corriente estaría pasando por el condensador, luego por el terminal, luego al transistor y luego a tierra. Esa descarga, se pierde prácticamente. Ya esa es la 7 y la 8 es el positivo de la fuente. Positivo de la fuente de alimentación. Entonces tiene un negativo y un positivo. Entonces ya hemos definido los 8 terminales. Ahora, veamos los componentes que tiene el circuito, el integrado. Tiene acá 3 resistencias, RA, RB, RC, que tienen un valor de 5 kiloohmios. 5 kiloohmios. Estas resistencias conforman un divisor de tensión. Ustedes en física han visto que es un divisor de tensiones, acá lo aplicamos acá. Este divisor de tensión permite aplicar a estos componentes voltajes estables. Por ejemplo, si acá tenemos 9 voltios, ¿cuál sería el voltaje que le estaría llegando? A ver, en este punto y en este punto de acá. Si tengo conectado acá 9 voltios en este punto y acá tierra, ¿cuál sería el voltaje que estaría llegando en este punto y en este punto de acá? A ver, si tuviera 9 voltios, ese terminal, y saco de acá una conexión acá a este componente, ¿cuántos voltios habrían acá y cuántos voltios habrían en este punto? Considerando que la fuente de 9 voltios y la resistencia tienen un valor de 5 kiloohmios. Ustedes ya han llevado física, repito, son cosas básicas para ustedes, que no necesita mucho análisis matemático, muchas fórmulas, solamente aplicar lo que es el concepto de divisor de tensión. Entonces, ¿cuál sería el voltaje en este punto y en este punto de acá? Aplicando 9 voltios, en este caso a la fuente. A ver. ¿Nadie? Vamos a llamar mejor, a ver qué dicen. Quiero que participe el alumno, si no, estamos mal así. Porque si no, se han quedado dormidos si no participan. En presencial, el que participe bastante es el alumno. O sea, casi yo, el profesor no habla, son un orientador ahí de los conceptos. El que participe es el alumno. Y así lo hago en el curso de arquitectura que están llevando los alumnos. Explico una cosa y el resto lo hacen los alumnos. Ahí explícame ahora en la pizarra. ¿Mm? Así que el alumno tiene que participar en todo caso, porque si no, no van a aprender. Ya, entonces vamos a preguntar, entonces, a ver, y la pregunta ya está planteada, no me diga profesor, pero ¿qué quiere que sea que...? No entiendo, ya está planteada la pregunta. Entonces, vamos a llamar a uno por uno para ver que me dé su respuesta. Son 2 puntos y quiero saber cuánto tiene de voltaje el primer punto y cuánto de voltaje tiene el segundo punto. A ver, Aaron. 4.5 profesor cada uno. 4.5 tiene el primer punto, que está en la parte superior.
Ujú, sí. Ahí va a hacer una encuesta, a ver quién da la respuesta acertada. Por el momento, nada más. ¿Y el segundo punto qué valor tendría? Como dijo que todas tenían la misma resistencia, entonces también tendría 4.5. Eso ya no me expliques. Ya se sabe que toda la resistencia tiene 5 kiloohmios. La fuente es 9 voltios, nada más. Como dicen, no, así es el circuito. ¿Ya? Listo, solamente quiero valores. Ya, entonces Aaron dice 4.5. ¿Y el otro punto? Porque son los puntos en los que lo que he indicado. El primer punto está en la parte superior y el segundo punto está en la parte inferior. Lo vuelvo a mostrar para que entiendan esta parte. El primer punto está acá, ¿ve? A este punto está el puntito bien hechecito, bien claro. Igual acá. Entre estos puntos, ¿cuáles son los voltajes primero arriba y cuál es el voltaje en el segundo punto? Nada más. Ya, entonces ahora no da para más. Bajamos ahí y pasamos a Adrián. A ver, ¿cuál es el primer voltaje? ¿Cuál es el segundo voltaje? Adrián, no está conectado. Yo estoy observando acá quiénes participan y quiénes no participan, por si acaso. No hay profesor, pero ¿por qué me dejarlo si mi compañero estuvo peor que yo y ha aprobado? Su participación de repente, no sé, se copió, no sé, pero la nota es la que pongo. Nadie la puede alterar. Adrián no responde. Adrián Nicolás, Sí, profesor. nada 4.5. más. No se confíen en el compañero que diga que está bien, por favor. Analicen. Eso así también digo en el examen. No esperen que el alumno dé la respuesta y decir, bueno, ya, él sabe, creo que no se puede equivocar. Le doy la misma respuesta al profesor. Analicen. Déjense de escuchar respuestas que pueden estar bien o estar mal. Igual en el examen, no copien, porque es como un virus, se va contagiando el alumno que recibe la respuesta, porque de repente la respuesta está mal, como sucedió en el examen pasado. Han pasado las respuestas y al final, ¿cuál han sacado? Jalados toditos. Entonces no copien, aprendan, acostúmbrense a analizar el circuito. Ustedes han llevado física ya. Ustedes saben que es un circuito serie, que es un circuito paralelo, que es un divisor de tensión, también han estudiado. Entonces, no copiar, no esperar que el compañero lo diga para decir, bueno, creo que es la respuesta, el compañero estudia y sé que su respuesta es correcta. Ya, listo. Adrián Nicolás, Alan Gustavo o Alan Gustavo, tu respuesta, por favor. Se inhibe de responder. Albert Jesús, estoy viendo quién responde y quién no responde, por si acaso, no crean que ya pasé, ya, profesor, ya me pasó, ya no hay problema. 4,5 y el otro punto 2,25. 4,5 y 2,25. Uy, estamos mal, sí. Alan Sebastián. No sé, ¿quién les va a enseñar física? ¿Qué hacía ese profesor de física a propósito? ¿Quiénes van a enseñar física a ustedes? Y solamente son físicos de carrera. O sea que son profesores especialistas en física nada más. ¿No conocen al profesor? Pues siempre traen esos efectos. El alumno viene sin saber nada. Porque para llevar este curso tienen que haber cumplido el prerequisito de física. O sea, acá se aplican los conocimientos, no se estudia, sino se aplica en este curso. Pero veo que no entienden nada, pues. Alan Sebastián, Sí, profesor. ya respuesta, no quiero palabreos. De frente. 4.5 en el primero y en el otro 4.5 me parece que también. Ya. Digo, repito, analicen, no esperen que el compañero lo diga, porque puede estar confundido. Ángel Piero, Bien, profesor, en el primero también 4.5 y en el segundo 4.5. ya. Carlos Vidal, En los dos profesores 4.5. ya. Cristian Anthony, Cristian, está durmiendo, Cristian. Diego Alonso, Sí, profesor, en el primero y segundo es 4.5. sí, con la misma respuesta. Enrique André,
En tienen el ni primero siquiera... 4.5, profesor, y en el segundo Ya, 2. 4.5, listo, ya, ¿para qué preguntar más? Esteban Manuel, 4.5, profesor, a los dos. ya está, ya. Mauricio, es terquedad, pues, seguir insistiendo en lo mismo, diciendo está mal. Greta, Lorena, si no, decir mejor profesor, no sé la respuesta. Usted ha puesto un circuito que nunca lo vi. Greta no responde, Greta. Javier Eduardo. Javier, despierta. Jerry Aldair. ¿Ah? No te escucho. Ya, ahí nomás, ¿no? Ya no contesto porque no me confunde ya. Jerry Aldair. No responde Jerry. Jerry Luis. Sí, profesor, en ambos 4.5. Jesús Alberto. 4. 4, ya está. Julio Isidro. Julio. 4 en ambos puntos, profesor. En ambos puntos 4 voltios. Julio Javier. 4, profesor, también. 4. Manuel Osvaldo. 4.5, profesor, en ambos. 5, ya. Manuel Rodrigo. Manuel Rodrigo, nada. María Pía. También me sale 4.5 en los dos. En los dos sale 4.5. María Eliana o Mayra Eliana. Igual, profesor, 4.5. Miguel Ángel. Miguel Ángel Córdoba. Miguel Ángel Piedra. 4.5 los dos. Osvaldo Eloy. 4.5, profesor, en los dos. Paulo César. Nada. Piero 12. Eduardo. Piero Eduardo. Piero Enrique. Selene Silvia. 4.5, profesor. 4.5. Miren, la verdad que me han defraudado. Yo pensaba que traían conocimiento. O sea que tengo que volver a enseñar que es un circuito serio, que es un circuito paralelo. Los teoremas de Kirchhoff. Esto, transformación delta estrella, estrella delta, estos métodos de encontrar corrientes, toda esa cosa, pero ¿cómo voy a explicar todo eso si ya no el tiempo no me da? Ahora vamos a repetir, vamos a ver el circuito. Ahí estoy mostrando otra vez el circuito. El circuito en el punto 8 tiene 9 voltios, 9 voltios, y tiene 3 resistencias en serie, RA, RB, RC. Las 3 resistencias tienen el mismo valor, 5 kilómetros, 5 kilómetros, está bien. RA es igual a RB, las 3 tienen el mismo valor de resistencia. Si conectamos una fuente, el positivo, lo llevamos hacia el terminal positivo, lo llevamos a estas 3 resistencias, y el negativo lo conectamos al negativo de la fuente, tendríamos un circuito serie. Ahora, colocamos un voltímetro entre RA y RB, en este punto de acá, voltímetro. Y ese voltímetro, el positivo lo conectamos acá y el negativo lo conectamos a tierra. Entonces, ¿cuántos voltios habrían ahí? Hasta tierra. ¿Sí? El voltímetro. O sea, las puntas, los terminales. Acá ponen un terminal y el otro terminal lo colocan acá. Es un voltaje continuo. Un voltímetro que mide corriente continua, ponen el positivo y acá el negativo. ¿Sí? Entonces, el circuito es en serie. No olvidar. Tiene el positivo conectado a estas 3 resistencias y el negativo conectado al GND de las 3 resistencias. Ahora, ya tengo mi circuito armado. Voy a conectar el voltímetro. El voltímetro, las puntas, los terminales, el positivo lo va a colocar acá. El negativo lo colocar acá. ¿Cuántos voltios tendría ahí que medirme el instrumento? No lo sé. Pero así van a ser las conexiones. Y el otro punto está acá. También lo va a medir de acá hasta acá. ¿Cómo va a ser el voltaje entre este punto y este punto iguales en la vida? Pues, en la vida. No es eso la respuesta que me han dado, respuestas iguales. 4.4.5. Si el voltaje de 9 voltios se reparte en estas 3 resistencias, cada resistencia va a tener un voltaje igual como acá, pero solito.
O sea, si yo coloco las puntas del voltímetro, por eso les digo, no se aprenden de memoria las cosas. Porque si no, no van a entender nada, pues. Acá la fórmula que tienen que haber aplicado es divisor de voltaje. Pero primero hagámoslo en forma experimental, como si estuviéramos en un laboratorio ahí, haciendo mediciones. Si quiero medir el voltaje en esta resistencia, coloco acá el positivo y el negativo acá, en esta resistencia real. Igual, si quiero medir el voltaje acá, en la resistencia real, voy a colocar el positivo y acá el negativo. Igual, positivo del voltímetro, con el negativo del voltímetro lo coloco acá y va a tener otro voltaje. Igual acá, quiero medir el voltaje en esta resistencia, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el positivo del voltímetro acá y el negativo lo voy a colocar acá. Y voy a dar cuenta que los voltajes son iguales en cada resistencia. Y eso lo vamos a demostrar en forma de fórmula. Experimentalmente, los voltajes tienen que ser iguales. ¿Por qué los voltajes tienen que ser iguales? Porque las resistencias son iguales, pues. Las resistencias son iguales. Lo que no es igual es el voltaje en este punto y este punto de acá. Ahí no son iguales. ¿Por qué? Porque si coloco mi instrumento en este punto, el positivo del instrumento lo voy a colocar acá y el negativo lo voy a colocar acá. Entonces va a sumar este voltaje más este voltaje. Porque mis puntas del instrumento los he colocado entre este punto y este punto. Entonces el instrumento me va a considerar el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia. Y cuando coloque el instrumento en este punto, solamente me va a medir el voltaje que hay entre esta resistencia nada más. El positivo del voltímetro lo conecto acá y el negativo lo conecto acá. Entonces me va a botar el instrumento, me va a leer solamente el voltaje que está acá nada más. Pero si el instrumento lo coloco acá, ahí sí me va a tomar en cuenta estas dos resistencias. Esta de acá, RB y RC. Colocando el positivo del voltímetro acá y el negativo del voltímetro acá. Entonces va a dar la suma de este voltaje acá y acá. La suma de los dos. Si las tres resistencias tienen voltajes iguales, entonces en la vida va a ser que estos puntos sean iguales. Entonces, profesor, pero no sé usar instrumentos. Bueno, lo disculpo. Ahora usamos la teoría, pues, la fórmula. ¿A qué es igual la fórmula? La fórmula dice que el voltaje en un circuito serie, este circuito serie, ya hemos dicho, ponen el positivo de la fuente y lo conectan a esta resistencia. Olvidémonos del resto que no está conectado, olvidémonos del resto. Hago mi circuito que es serie conformado por la fuente, positivo lo conecto a estas tres resistencias y el negativo de este circuito lo conecto al negativo de la fuente. Listo, ya tengo mi circuito serie. Ahora voy a hacer mediciones con el instrumento en este punto y este punto de acá. Pero son puntos diferentes. Por lo tanto, van a ser voltajes diferentes. Entre este punto es conexión con respecto a tierra y este punto es con respecto a tierra. Pero si yo mido entre esta resistencia, ahí el voltaje es igual. Igual mido acá en esta resistencia, el voltaje es igual. Igual mido el voltaje acá en esta resistencia, el voltaje es igual. Pero si yo mido a este punto, ya no, pues. El instrumento va a medir el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia. Y si mido en este punto, solamente va a ser el voltaje de esta resistencia nada más. Pero la fórmula no me va a fallar, pues, Es una forma experimental, pues. Entonces la fórmula dice que el voltaje equivalente en una resistencia, simplemente lo que tenía que haber hecho es, si quiero saber acá cuál es el voltaje equivalente en este punto, lo que tendría que hacer es, en este caso, aplicar la fórmula nada más, pues. ¿Cómo así, profesor? Bueno, acá lo que tendrían que hacer es, primeramente, poner la fórmula, que es voltaje equivalente. ¿Sí? Igual. Entonces pone a continuación la fuente, que es 9 voltios por R, entre paréntesis, RC más RB, cierren paréntesis, y luego entre las sumas, dividido entre la suma de las tres resistencias, RA más RB más RC. Esa operación en este punto le va a dar 6 voltios. Repito, para encontrar el voltaje en este punto, aplicando la fórmula no me va a fallar en voltajes. Entonces digo, voltaje equivalente en este punto es igual. Voltaje equivalente, 9 voltios por, abro paréntesis, RB más RC, porque acá va a conseguir estos dos, pues, estas dos resistencias. ¿Ya? Entonces digo, RB más RC, dividido entre la suma de las tres resistencias, RA más RB más RC. Listo, o sea, entre 15 kilómetros. Me sale el voltaje. Kilómetros con kilómetros arriba se van con los que están abajo y solamente me quedan voltios nada más. Igual voy a hacer acá en este punto. ¿Qué voy a hacer acá? Tomo a continuación voltaje equivalente en RC, o sea, voltaje sub RC, y a continuación igual.
Entonces a continuación digo 9 voltios por el valor de RC, entre la suma de las tres resistencias, entre la suma de tres resistencias, RA más RD más RC. Listo, me sale el voltaje en este punto de acá. Entonces, sin aplicar mucha fórmula, acá salen 6 voltios. Hagan la fórmula, apliquen la fórmula y encuentren, hagan el cálculo. 6 voltios y acá aparecen 3 voltios por fórmula. La fórmula, repito, no se va a equivocar. Esa fórmula se llama divisor de tensión. Y esa es la que tendría que haber explicado, pues, haber aplicado acá. El profesor de física era su trabajo, ¿qué les digo? Haber enseñado esto. ¿Pero por qué el profesor va a enseñar? Porque yo he hecho el sílabo del curso. Yo le he planteado a la escuela que hagan ese sílabo, porque es el que más se orienta a la carrera de informática. Entonces, el profesor tenía que haber explicado esto, pero veo que no lo entienden. ¿Cómo hacer voltaje igual acá y igual acá? No es igual, pues. Yo no tengo que estar enseñando esto. Ya ustedes tienen que tener los conocimientos para aplicarlos en este curso. ¿No? Entonces, nadie da la respuesta. La forma, entonces, repito, es voltaje equivalente igual por el voltaje que tiene la fuente, en este caso 9 voltios, por, si quiero este punto de acá, por la resistencia que tiene este RC, que son 5 kilómetros, entre la suma de las tres resistencias, 15 kilómetros. Desarrollo eso y acá me salen 3 voltios. Y acá, ¿qué hago? En este punto de acá, para este punto. Y para arriba, digo, voltaje equivalente es igual el voltaje 9 voltios por, abro paréntesis, la suma de RA más RC, cierro paréntesis, dividido entre la suma de las tres resistencias. 5 más 5 más 5 me da 15 kilómetros. Desarrollo esa operación, me estaría dando 6 voltios en este punto de acá. Y acá me daría 3 voltios. ¿Cómo va a ser igual los voltajes? Si es un circuito serie. Entonces, esos valores, por favor, memorícenlo porque lo vamos a analizar el circuito que les estoy mostrando. Acá hay 6 fijo, es fijo, estos voltajes no están variando. Lo que va a variar son patita 6 y patita 2. Ahí se va a variar, pero los fijos son el 5, en este caso, y este punto de acá. Ahí son fijos. Arriba tenemos 6 voltios y abajo 3 voltios. ¿Entendieron lo que les expliqué? ¿Sí o no? María. Sí, profesor. Pero entiéndanlo, por favor. No sé por qué no traen conocimiento de física. O sea, el curso lo han pasado por agua caliente, nada más. ¿Quién va a ser el profesor que les ha explicado a ustedes? De que se pasaron los físicos, ¿eh? Que no les han enseñado nada. Ya, ¿esto para qué va a ser, profesor? Porque acá vamos a ver el pulso, pues, si es bajo o alto. Entonces ya sabemos las tres resistencias. Ojo que hasta acá le voy explicando qué función tiene cada terminal. Estoy explicando los componentes que tiene el integrado. Todo lo que está dentro de las líneas punteadas, esto, sea línea discontinua, es el contenido del integrado, que tiene 8 patitas. Ya, entonces hemos explicado esta parte de acá. Listo. Ahora vamos acá. Lo siguiente, los triangulitos. ¿Qué son los triangulitos? Los triangulitos se llaman comparadores. ¿Y estos comparadores qué función tienen? Su mismo nombre lo dice, comparan voltajes entre estos dos terminales, más y menos. Esos son los terminales del comparador. Cuando el voltaje que le llega al terminal más es mayor que el que está abajo, acá la salida es 1. Por ejemplo, digo, 5 voltios arriba, 3 voltios abajo, acá va a dar 1. Si yo digo arriba 3 voltios y abajo 5 voltios, acá va a dar 0. Eso es lo que hace este comparador. Compara los valores que tiene en su entrada el comparador. Entonces, arriba, si el voltaje es mayor que el que está abajo, acá la salida es 1. Si el voltaje que está arriba es menor que el que está abajo, la salida es 0. Igual sucede con este comparador. Entonces, estos comparadores lo que hacen simplemente es comparar los voltajes que llegan acá. Y repito, ¿cuáles son los voltajes que van a variar? Lo que van a variar son el 6 y el 2. Este punto, el más de este comparador es fijo. ¿Cuántos voltios? 3. Y acá, ¿cuánto es fijo? 6 voltios. Ya está. 6 voltios. Entonces, de esta manera determinamos qué valores tienen esta salida de estos comparadores. Entonces, no olvidar, estos comparadores sirven para comparar los valores que tienen a la central estos componentes llamados comparadores. Compara voltajes de su central. Y los voltajes que van a variar son el 6 y el 2. Son los voltajes que van a variar. De acuerdo a los componentes que se le van a conectar acá externamente.
Externamente van a haber resistencias y condensador. Al variar ese condensador, su carga y descarga, ahora le falta preguntar al condensador, si lo sabrán cómo funciona el condensador. No sé, pero tenemos que avanzar el curso. Ya, entonces ahí hemos visto resistencias y hemos visto los comparadores. Ahora vamos al flip-flop. Flip-flop es una palabra en inglés, significa biestable, biestable. Es una memoria, como decía antes, una memoria de un bit. Almacena un 0 o un 1. Para eso sirve este flip-flop. Y más que todo este flip-flop se usa como interruptor. Cuando el interruptor está abierto es un 0 y cuando está cerrado es un 1. Igual es este. Trabaja como interruptor. Igual que el de acá, ve. Este transistor, igual que un interruptor, trabaja así. Entonces, este flip-flop podemos hacer un 1 o un 0. A este flip-flop se le llama RS. ¿Qué significa R? R viene de reset, reseteo, borrar. Y set, la S viene de set, S-E-T, S-E-T. Significa juego, pero en este caso el integrado lo usa como un terminal para ingresar un 1 o un 0 a la memoria. Va a decir este set. Esta letra S que viene de la palabra set y la palabra R viene de reset, borrar. Cuando el terminal es un 1, acá borra lo que tiene internamente, lo borra. ¿Ya? Y cuando es 0, este terminal ingresa a su estado lógico. Puede ser 0 o 1. Siempre y cuando el R esté en 0, este terminal, si es 0, almacena un 0. Si es 1, almacena un 1 acá. Siempre y cuando, repito, acá esté en 0. Si es un 1, no, pues si es un 1 acá, ya no, prácticamente lo bloquea el circuito y no resetea, a no ser que acá tenga 0, ahí sí resetea el componente, el contenido de este integrado, de este flip-flop. Entonces, repite, ese para resetear, borrar. Y el S para ingresar al circuito 1 o un 0. El 1 o un 0 va a funcionar, o sea, va a memorizarse cuando R esté en 0. ¿Sí? Si R está en 1, borra todo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve ETR. Y el CUT y el CUT negado son las salidas del componente flip-flop. Son las salidas. Ambas son opuestas. Si acá sale 0, acá es 1. Si acá es 1, acá sale 0. Entonces, las dos salidas trabajan en forma alternada, diferentes. ¿Ya? Entonces, dependiendo de esto, va a funcionar el de acá. Eso lo vamos a ver ya cuando ya apliquemos componentes externos al circuito, al integrado. ¿Y el buffer para qué sirve? ¿Para qué servirá? Bueno, el buffer es un circuito que permite amplificar la corriente. En este punto de acá, la corriente sale pequeñita. Entonces, este componente lo amplifica, lo hace más grandecita, por lo tanto, la onda va a salir más grandecita acá. Si no hay este componente, acá la ondita saldría chiquitita. Entonces, este componente sirve para amplificar la señal acá, la onda. ¿Sí? Listo, ahí están todos los componentes ya escritos en forma total ya. Ah, falta este de acá. El transistor, le decía que trabaja como un switch, un interruptor. Cuando acá este terminal es un 1, el terminal se comporta como un interruptor cerrado, cerrado. Entonces, el estado que adopta este componente se le llama conducción o saturación, o con las preguntas para el laboratorio. Cuando el terminal está en 1, acá está en 0, cuando el terminal está en 1, prácticamente este transistor va a conducir, va a funcionar. Entonces, a ese estado de conducción se le llama saturación o conducción, en que está el transistor. Pero si el terminal está en 0, el transistor se bloquea, no funciona. En otras palabras, equivale a un interruptor abierto, no conduce corriente. A ese estado se le llama estado de bloqueo o corte. Bloqueo o corte. Entonces, repito una vez más para que esto quede claro y puedan entenderme después el circuito que viene a continuación, donde ya le agregamos componentes externos. Pero si no me entienden eso, no van a entender el circuito completo ya. ¿Sí? Entonces vamos a esa parte. Ya, entonces decíamos, cuando este es 1, el transistor va a conducir. A ese estado se llama conducción o saturación. O sea, ¿cuándo pasa ese estado? O sea, cuando es 1, va a funcionar esto. Y en ese instante, el condensador que tiene conectado acá, externamente, el integrado, se va a descargar. Se descarga el condensador y la corriente pasa por acá por el transistor y se va a tierra. ¿Sí? Prácticamente se descargó el condensador. Pero cuando esta entrada es 0, el transistor se va a bloquear. A ese estado se le llama, del transistor se le llama estado bloqueado o corte. Y ahí, en ese instante, el condensador se va a cargar, que tiene conectado externamente, se va a cargar. ¿Sí?
Entonces, la carga y descarga del condensador hace que acá se formen esas onditas, esos pulsos. Positivo, negativo, negativo. Una secuencia de pulsos, un tren de pulsos. Entonces, para eso sirve este condensador bien para dejar pasar la corriente, descargar el condensador, o bien para que el condensador se cargue. Para eso sirve este transistor. Trabaja en dos estados, conducción y trabajo de corte, o el otro estado se llama corte o bloqueado. ¿Sí? Entonces, de esta manera hacemos que el condensador conectado externamente se cargue o se descargue. Ya, listo. Entonces, eso es todo lo que tenía que explicarles de este integrado. Ya me he explicado para qué sirve cada terminal, o qué función tiene cada terminal, y qué función tiene cada componente. Lo hemos explicado, incluso esto del divisor de tensión que hay acá. Sí. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Bueno, acá está lo que les he explicado ya. Ahí lo pueden revisar tranquilo y reforzar un poco lo que han escuchado. Con ejemplos y todo para que lo puedan entender más. Como a mí no me gusta leer diapositivas, ya les expliqué en forma más clara, con mis propias palabras. Y acá ya, usando el lenguaje técnico, ya está acá la explicación. Acá está todo lo que les he explicado. El pin, para qué sirve. El propósito del BAF, para qué es. El transistor también, para qué es. O sea, que está todo lo que he explicado ya. Acá sí tenemos ya el circuito ya. Tenemos, observen acá en integrado, con todos sus componentes internos. Y tenemos ya conectado externamente, o sea, lo que está fuera de la línea punteada. Los componentes externos son ETR1, R2 y ETC1. ETC1 por lo general es un condensador electrolítico. Un condensador electrolítico es aquel que tiene polaridad, un positivo y un negativo. ¿Sí? Entonces, el condensador que tiene que conectar acá es electrolítico. El símbolo no es el electrolítico, no es el símbolo. ¿Qué le faltaría para ser electrolítico acá el símbolo? A ver, alguien que me diga, ¿qué le faltaría ahí para que sea electrolítico? Aparte de la polaridad, para entender lo que es electrolítico, ¿qué faltaría ahí? O sea, el símbolo. A ver, Greta. Tiene que ver los símbolos ahí, pero veo que no entienden los símbolos. El símbolo que tiene ahí el esquema es condensador de cerámica. Dime. Una curva en su lado positivo. Una curva. ¿En qué parte? En el lado positivo, o sea, arriba. A ver, acá arriba le pongo una curva, o sea, más o menos en el positivo una curva, un semicírculo más o menos. La parte de abajo hay que colocar, donde está la línea horizontal, hay que colocarle una línea vertical, que no choque con la parte de arriba, igual acá, pero más, esta parte de abajo la prolonga un poquito por ambos lados. Y luego llevan, cada extremo lo llevan hacia arriba, igual acá, lo extienden y lo llevan hacia arriba, que no choque con el positivo, repito. Y ese sería el símbolo del condensador electrolítico. Y arriba es un más y abajo es un menos. Bueno, eso tenía que verlo en física, pero veo que no, el profesor que ha tenido no les enseñó, me parece nada. Porque no entienden nada. Ya, entonces acá repito, ya tenemos los componentes externos conectados. Esta es la fuente, tiene una resistencia R1, que no sabemos qué valor es, una resistencia R2 y un condensador, que es electrolítico. Entonces, este circuito se le llama circuito estable. ¿Por qué? Porque en la salida va a dar un tren continuo de pulso. ¿Sí? Acá faltó conectar a la platita 5 un micro, en este caso un condensador de 0.01 microfaradio. En este punto de acá hay que conectar siempre un condensador de 0.01 microfaradio para que funcione el circuito. Entonces,
¿Cómo funciona este circuito? Lo voy a explicar, aunque ya acá está, pero como les digo, la diapositiva no me gusta leerles. Igual tienen que hacer ustedes cuando hagan exposición, no me lean diapositivas. Tienen que leer con sus propias o explicar con sus propias palabras, en su lenguaje sencillo, explicar en qué consiste lo que están mostrando, presentando. Porque veo que hasta los mismos profesores leen diapositivas. Qué feo se ve eso. Que el profesor esté leyendo diapositivas. No, pues. Eso que no conoce bien su tema. Que no domina bien el tema, tiene que leer. Así cualquier profesor. Si igual lee las diapositivas. Entonces, ¿cómo funciona ese circuito? A ver, les explico. La explicación supongo que debe estar acá, pero eso no lo vamos a ver. Eso lo va a ver usted ya cuando quieran prepararse para el examen. Sí, en el examen solamente vienen preguntas aplicativas al circuito nada más. Por eso analicen bien el circuito para que puedan tener la respuesta. Vamos por partes. Cuando el circuito no le aplicamos nada de fuente acá, no tiene nada, está en cero. ¿Cuál es el voltaje que tendría en este caso, el condensador? O sea, vamos viéndolo como si el tiempo lo detuviéramos así en forma lentita, vamos, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Cuando aplicamos acá la fuente, ya en un segundo, en el primer, digamos, conectada a la fuente, en un segundo, ¿cuál sería el voltaje del condensador acá? Ojo que pasa, empieza descargado, no empieza cargado, empieza descargado. Y en ese instante le coloco la fuente. La pregunta es, ¿qué voltaje tendría el condensador en ese instante que se conecta a la fuente? Ya está conectada a la fuente. Vamos a considerar que sea en el primer segundo del tiempo. ¿Cuál sería la carga de este condensador? A ver, María. A ver. No sé, Nada que ver, profesor. María. Son preguntas un poco ya más complejas que requieren análisis. No aprender qué es un condensador, no. Hay que analizar los circuitos. A ver, vamos a ver otro compañero, los Córdobas. El Córdoba Science, que siempre tiene que ser es el espejo de su hermano, supongo. Córdoba Science. Córdoba Science nunca dejó de responder, ¿eh? Siempre le preguntaba y me daba la respuesta exacta. A ver, Córdoba. Nada que ver. Es otra versión de Córdoba acá. A ver, vamos a llamar. Ya está planteada la pregunta. Voy a repetir lo que dijo el profesor. ¿Qué ha preguntado? Ya les dije, que estoy preguntando. A ver, vamos a ver otra vez. La pregunta es la siguiente. Conecto mi fuente. En ese instante, la pregunta es, en ese instante, ¿qué voltaje tiene este condensador? ¿Y cuáles son las salidas de estos comparadores? En el instante, en el primer segundo de tiempo, aplico los 9 voltios. La pregunta es, ¿qué voltaje tendría en este condensador en el primer instante? ¿Y qué salidas tendría acá? En los dos comparadores. ¿Sí? Ya le dije los voltajes en esos puntos, así que ya está de más explicarle. La pregunta entonces es, vuelvo a reiterar la pregunta. Si acá tengo 9 voltios, la pregunta es, ¿cuántos voltios tendría en este punto, en el primer segundo? ¿Y qué salidas tendrían estos comparadores en el primer segundo? Listo, ahí está la pregunta. A ver, ya está, ahora vamos a preguntar. Repito, todo ese análisis, no es memorizar, ¿eh? A ver, Aaron, Cale, ¿cuál es tu respuesta?
Vamos a llamar otra vez. Aaron, No, profesor, no sé. Adrián Nicolás, no es que no sé, es análisis nada más. Ya saben cómo se carga y se descarga un condensador. No sé, profesor. Pero no entiendo cómo no va a entender si no sé si es fácil ahí. Ya expliqué la parte teórica. Allen, por lo menos alguna respuesta, no sé, por ahí aunque sea equivocada. Nadie responde entonces. Selene, Piero, Paulo, Osvaldo, Miguel, Mayra, María Pía, Manuel Rodrigo. Profesor, no sería 0 porque el Ya. capacitor está cerrado. A ver, según tu respuesta me dices que no sería 0. Entonces, ¿cuánto sería en todo caso? Sería 0 porque el capacitor está descargado. Sería 0. Y los voltajes y la salida de los comparadores. Vamos al circuito mejor. A ver, ¿se perdió? Acá está. Ya. Entonces, ¿cuál sería la salida de los comparadores? A ver. Uy, estamos mal así, ¿no? Ya que pensé que analizaban, pero parece que las cosas las ven memorizadamente. A ver, vamos a explicarle, vamos a mostrar acá. Estable. Ya, acá vemos las ondas, cuadraditas ahí. Y vemos cómo es la carga de un condensador, miren, en forma exponencial, miren. Bueno, en este caso se carga a partir de 1/3 de la fuente. Pero en esta forma, en forma ascendente. Pero yo les digo, cuando está recién empezando, el voltaje es 0 voltios. O el condensador empieza descargado. Pues. Acá asumimos que ya está en 1/3 de su carga. Pero el resto lo carga de esta manera, en forma exponencial. Y la descarga también va en forma decrementada, formando una curvita ahí, una curvita hacia abajo. Acá tenemos la carga, acá tenemos la descarga, acá tenemos la carga, acá tenemos la descarga. En esa forma se funciona el condensador, carga y descarga. Entonces la carga y descarga del condensador permite que se formen estos pulsos arriba, en la salida 2, perdón, pin 3. ¿Sí? En el pin 3. Entonces, si regresamos al circuito, acá repito, esta onda se forma cuando el condensador ya tiene carga, 1/3. Y así está variando, oscilando. Ahí va, regresamos otra vez al circuito. Ya, entonces cuando recién se le aplica el voltaje, repito, este condensador empieza en nada, 0 voltios. Entonces la pregunta era, en ese instante, ¿qué voltaje tiene el condensador y cuáles son las salidas acá? En estos comparadores. Si recién conecto con la fuente, este condensador no tiene nada, está en 0. 0. Entonces este 0 se reparte para acá y se reparte para abajo. Ya está. Entonces hay un 0 arriba y un 0 acá abajo, acá en esta parte de acá. Ahora los comparadores van a comparar esos voltajes, pues. Si acá ya 0, y acá tenemos ¿cuántos voltios? 6 voltios. Eso ya lo hemos calculado a través de estas resistencias, que este punto de acá tiene 6 y el punto de acá tiene 3. Este punto tiene 3, ya lo hemos calculado ya. ¿Por qué? Porque esta fuente de 9 voltios. 9 voltios. Entonces acá el condensador se puso en 0. Recién he conectado a la fuente.
Si es así, entonces acá le llega 0. 0 para arriba, 0 para abajo. Y como estos dos comparadores comparan los valores de voltajes, entonces acá arriba tenemos 0 y abajo tenemos 6 voltios por este punto de acá que es fijo. 0 arriba y 6 abajo, acá me da 0. Entonces acá no resetea nada, para nada resetea este componente. Acá llega 0. ¿Y acá qué llega? Acá llega 0 y por otro lado llega 1. O en otro caso 3 voltios. Como 3 voltios es mayor que 0 voltios, acá sale 1. Acá tenemos 3 voltios, ya lo hemos calculado. Y abajo tiene 0. 3 con 0, acá sale 1. Ese 1 se carga acá. Se carga acá. Por lo tanto, acá va a ser 1. Y acá abajo va a ser en 0. Una arriba y una 0. La salida de abajo es 0. ¿Por qué? Porque las salidas son opuestas. Si acá arriba es 1, esto lo amplifica y acá sale una señal de 1 voltio. 1 voltio. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que el condensador se llegó a cargar por encima de los 2 tercios de la fuente. Por encima de los 2 tercios de la fuente. ¿Cuánto es 2 tercios de la fuente? 6 voltios. Entonces pongámosle 6.1. 6.1. Igual a su tope 6.1. Este condensador. Hemos mantenido tiempo la fuente conectada y ahí llegó a su tope 6.1 voltio acá. Cuando llega a 6.1 voltio, pero ¿qué pasó acá con este transistor? Ya, entonces digamos para que sea completa la explicación, repito una vez más, cuando yo conecto la fuente, acá hay 0 voltios, ¿sí? Entonces 0 va para arriba y 0 va para abajo, ya está. Entonces, estos puntos de acá son fijos, ya les he dicho, son fijos, tienen un voltaje estable. ¿Cuáles son esos voltajes estables? Acá tenemos 6 y abajo tenemos 3 por la fuente que tiene 9 voltios. Entonces, acá arriba, 0 con 9, con 6, acá da 0. Y acá, 3 salen acá, 3 voltios, 3 y acá 0, acá es 1. Ese 1 se almacena acá. Y acá sale una señal de 1 voltio. Una señal en nivel alto. Pero acá sale 0, pues. Si acá sale 0, este transistor está bloqueado, está de corte. De corte, está bloqueado, no funciona. Pero sí el condensador aprovecha para cargarse. ¿Hasta cuánto? Hasta a un valor superior a los 2 tercios de la fuente. Los 2 tercios son 6 voltios, pero supera ese voltaje 6.1. Cuando llega a 6.1, ojo que en ese lapso, hasta que llegó a 6.1, se mantuvo acá en estado lógico 1. Estado lógico 1 acá. Entonces, si es 6.1, se cargó el condensador. Acá ya 6.1 para 6. Entonces 6.1 para 6, repito, acá sería 1. 1. Ya está. Con 1, el 1 que tenía memorizado esta memoria lo borra, porque acá llega 1. ¿Y acá qué tenemos? Acá está llegando 3 voltios fijos y acá llega 6.1 también, 6.1. 3 con 6 da 0. Acá es 0. Pero acá dio 1. Entonces reseté el contenido, se hace 0 acá en la salida. Entonces tendríamos un nivel alto y un nivel bajo ya. ¿Sí? Y otra vez el condensador se descargó. Cuando ya está en estado de descarga, esto es 1 acá. Porque acá era 0 antes y acá es 1. Si es 1, este condensador se va a conducir, entra a un estado de saturación y el condensador empieza a descargarse. Este condensador que había cargado hasta 6.1 voltio empieza a descargar. Su voltaje empieza a circular por acá. Por esta resistencia viene por el condensador y se va a tierra. Hasta llegar por debajo de los 2 tercios de la fuente. 2 tercios de la fuente, vamos a suponer que sea 2.9. Es 3 voltios, pero tiene que ser un poquito menos. 2.9. Cuando llega a 2.9 este punto, 2.9 de voltios, en ese lapso, que llegó hasta 2.9, el condensador ha estado conduciendo ahí. Ha estado descargando el condensador. La descarga, repito, pasa por este condensador, se va por esta resistencia, y se va por este transistor, y se va a tierra. Pero llega un momento que ya acá llega 2.9 voltios, entonces otra vez 2.9 hacia arriba y 2.9 hacia abajo. Entonces 2.9 con 6 voltios, que es este punto fijo, 6 voltios, acá da 0. ¿Sí? 0. Y acá 2.9 y acá 3 voltios, acá da 1. Otra vez, acá esta memoria almacena estado lógico 1. Por lo tanto, acá la salida es 1 y acá es 0. 1 y acá es 0. Otra vez se vuelve a repetir otro pulso positivo ahí. Y como abajo es 0, cuando se pasa a un estado de corte. Pasa a un estado de corte bloqueado.
al estar bloqueado, el condensador empieza otra vez a cargarse de 2.9 hasta 6.1 voltios, hasta 6.1. Cuando ya 6.1 voltios, otra vez acá ya 6.1, acá 6.1 con 6 voltios, se hace acá 1, resetea lo que tenía memorizado este componente, lo resetea, lo hace 0, y acá ¿qué tenemos? Acá tenemos 3 y abajo 6.1, que es este punto mismo, 6.1, 3 con 6 da 0, acá está en 0. Y acá dio 1, por lo tanto se reseteó acá es 0. Y acá está saliendo 0. Cuando se hace acá 0, acá es 1. Si es 1, el transistor empieza a cargar, otra vez a conducir. Pasa a un estado de saturación o conducción. Con lo cual en ese instante el condensador empieza a descargarse. Otra vez, se descarga a través de esta resistencia y todo el contenido se va, parte del contenido se va a tierra. Hasta llegar al 2.9. Esta secuencia va a repetir en forma infinita. Entonces, lo que producen los pulsos acá son este condensador. A través de su carga y descarga va a hacer que los pulsos sean positivos y negativos acá. Como resultado, acá vamos a tener una secuencia continua de pulsos acá. Una secuencia de pulsos acá. ¿Sí? Entonces, a través del condensador, su carga y descarga, hacemos que acá aparezcan esos pulsos. Hacemos que el transistor se sature, o se conduzca, o se bloquee. Y estos comparadores son los que van a determinar los unos y los ceros. De tal manera que al final acá tengamos un pulso positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que funciona este circuito. Una vez más, por última vez, ¿ya? Y así que no lo entendió, prácticamente espera el próximo ciclo, el próximo año, para llevar otra vez el curso como algunos lo están llevando. A ver, otra vez. Como repito acá, es puro análisis. No tenemos que sabernos de memoria los circuitos. Las fórmulas están dadas, las vamos a ver más adelante. La carga y descarga la vamos a ver en fórmulas. Eso podemos, repito, lo podemos calcular estos valores de la R1 y la R2, lo podemos calcular igual el valor del condensador, de acuerdo a la frecuencia y al tiempo que yo quiero que el pulso permanezca activado. Ya, repito una vez más. El circuito 555 tiene externamente dos resistencias y un condensador. Estas dos resistencias y el condensador sirven para variar los voltajes en estas entradas, en el más del primer comparador y en el menos del segundo comparador. Entonces, para eso sirven estas tres componentes, para variar los voltajes que están conectados al positivo del primer comparador y al negativo del segundo comparador. Lo que están fijos, repito, es este punto de acá y este punto de acá. Y hemos calculado que acá son 6 voltios y acá son 3 voltios. Esto lo sabemos ya, pero hemos calculado por divisor de tensión. A continuación, ¿qué hago? Ya. Voy a conectar la fuente. Ojo que este condensador empieza descargado. Empieza en 0 voltios, no tiene nada. En el momento que conecto a la fuente, el condensador tiene 0 voltios. No tiene nada. Ya hemos visto la forma de la señal que tiene el condensador. Tiene esta forma. Va de menos a más. ¿Sí? Esa forma se va cargando y se carga en sentido inverso. Ya, entonces eso entiéndanlo bien para poder entender el gráfico. Ahora, cuando acá tenemos 0 voltios, componentes. Entonces, 0 con 6 voltios, ya suelen saberlo, que acá hay 6 voltios. 0 con 6 acá da 0. 0. Por lo tanto, acá, esto prácticamente es 0. Entonces, no resetea nada. Y este comparador de acá, ¿qué valor tendría? Acá llega, en este punto llega a 0 voltios. Y acá tengo 3 voltios. 3 con 0 a cada uno. Ese 1 se carga acá. Siempre y cuando reten 0, ojo con eso. Siempre y cuando reten 0, acá se carga un 1. Entonces acá sale una onda de nivel alto. Nivel alto, un pulso nivel alto. Y esto lo amplifica. Acá es una onda más grandecita, un nivel alto. Y en ese tiempo, acá es más y acá es menos. ¿Sí? Cuando es menos, este transistor está en estado de bloqueo o corto. Y es en ese instante que este condensador aprovecha para cargarse. ¿Por qué? Porque no puede descargarse. Se carga. ¿Hasta cuánto? Se carga, supongamos, hasta 6.1 voltios. 6.1 voltios. ¿Sí? 6.1 voltios. Entonces, viene por acá 6.1, viene por acá también y viene por acá. Entonces, 6.1 con 6 a cada 1. Y abajo, a cada 3 con 6 o 6.1 a cada 0. Entonces, como acá es 1, el R sirve para resetear, borro el contenido que era 1 anterior
y acá tendríamos un 0 ya. Entonces, inicialmente teníamos acá un 1, un pulso positivo, y acá se hace 0 otra vez, se hace por segunda vez, se hace 0, ¿sí? Pero acá se hace 1, se hace 1. Al hacer 1, este condensador empieza a conducir, pasa estado de conducción a saturación, y el condensador empieza a descargarse a través de resistencia. Toda su carga lo bota a través del transistor, se va a tierra. ¿Hasta cuánto? Hasta que esté por debajo de los 2/3 de la fuente, 2/3 de la fuente. Vamos a suponer que esté 2.9. Cuando llega a 2.9 voltios, o sea, su valor mínimo, 2.9, viene por acá 2.9, hacia arriba y viene hacia abajo 2.9. 2.9 con 6, acá me da, en este caso, 2.9 con 6 voltios, acá me da 0. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto me da? 2.9 con 3 voltios me daría 1 acá. 2.9 con 3 voltios me daría 1. Otra vez acá este circuito memoriza un 1. La salida acá es un 1. Y otra vez aparece un pulso positivo acá. Pulso positivo. Y esta salida de este biestable, de este flip-flop, es 1. Al hacer 1, el transistor conduce, pasa a un estado de conducción o saturación, y otra vez el condensador empieza a descargarse. ¿Sí? En ese caso, entonces, empieza a descargarse antes que llegue a 2.9. ¿Sí? 2.9. Una que llega a 2.9, otra vez viene por acá. 2.9, acá sería con 6, acá da 0. 2.9 con 6 da 0. Y acá, en este caso, 2.9, acá con 3 voltios sería 1. Y otra vez se hace pulso 1 acá. Acá otra vez, acá es 1 y acá es 0. Si es 0, pasa un estado de corte acá. Aprovecha con eso para cargarse hasta 6.1. Y así está en forma repetitiva. Como resultado vamos a tener acá una secuencia de pulsos. Una secuencia de ciclos de ondas cuadradas, que es llamado también tren de pulsos, solamente con esos 3 componentes, resistencias y un condensador. Entonces hay que saber elegir estos 3 componentes para poder determinar la frecuencia y el ancho de pulso. Entonces eso lo vamos a hacer con fórmula. Ya se nos acaba la hora. Ahora vamos a ver acá. Acá, bueno, está la teoría para que lo puedan leer ustedes. Ya les expliqué cómo funciona. Ahí está para que lo entiendan un poco más. Sigue con la... Acá son las fórmulas. Ya, el tiempo de carga está dado por esta fórmula. Por punto, es una constante acá, 0.693, entre paréntesis R1 más R2, multiplicado por el condensador, el valor del condensador. El valor del condensador tiene que estar dado en forma de faradios y la resistencia en ohmios, Si acá hay kilómetros, hay que reducirlos, hay que convertirlos a ohmios. Son microfaradios y convertirlos a faradios, de tal manera que no se equivoquen. Entonces el tiempo de carga, repito, está dado por esta fórmula, T sub 6 igual a 0.693, una constante, multiplicado por R1 más R2, multiplicado por la capacidad del condensador, que vendría a ser en este caso faradios, no son microfaradios, son microfaradios convertirlos a faradios, ¿sí? Listo. Y la descarga está dada por la fórmula 0.693, la constante otra vez, multiplicado por R2. Ya no es R1, sino R2 nada más, multiplicado por C1. Por lo cual se deduce que el tiempo de descarga es menor que el tiempo de carga. El tiempo de carga es mayor que el tiempo de descarga. ¿Sí? Sumado a los dos tiempos de T sub C más T sub D nos da el valor del periodo. T mayúscula. Sumado, repito, los dos tiempos, el tiempo de carga más el tiempo de descarga, me estaría dando el periodo que tendría la onda. ¿Sí? El pulso. Ya está. Entonces acá hay un ejemplo, me parece, vamos a ver si hay un ejemplo para poder aplicar los... Bueno, esta es en la figura que le decía. La forma de onda va apareciendo en el pin 3, esta forma de onda cuadrada, y cada vez que es nivel alto, el condensador se carga. El condensador se carga. Desde 1/3 hasta 2/3 B sub C de la fuente. Y el tiempo de descarga es menor. Observen ahí que es más pequeñito. De esta forma, el tiempo de descarga, igual sucede con el tiempo de carga, que es mayor el tiempo que el tiempo de descarga. ¿Sí? La forma de onda es esta en el condensador. Esta forma de onda lo podemos observar, lo vemos con un osciloscopio, que supongo que les han enseñado los físicos, el osciloscopio, lo ven en el pin 2, y esta onda la vemos en el pin 3. Esta forma de onda la vemos en el pin 3.
El tiempo ya sabemos el tiempo de carga, que es ese tiempo T sub C, y esta partecita de acá es T sub D. Este sería el tiempo T sub D. ¿Ya? Repite entonces, esta forma de onda lo vemos en el pin 3, esta forma de onda lo vemos en el pin 2. ¿Sí? Entonces, y acá hay un ejemplo. Dice, determina los tiempos de carga y descarga del circuito integral del condensador, dice. El periodo y la frecuencia. O sea, 3 preguntas. El periodo del condensador, o sea, la carga y descarga, y la frecuencia. ¿Sí? Ya nos da como datos R1 igual a 1 kilomio, R2 igual a 120 kilomios y C1 es igual a 0.01 microfaradios. Ojo con esto con las unidades. Repito, las unidades en la fórmula tienen que darlas en faradios. Entonces aplican la fórmula, el tiempo de carga es igual a 0.693 por... Acá tiene que ser la suma de las dos. Acá hay un error acá. Ahora en paréntesis dicen 120 más 1 sería 121 kilómetros. Entonces acá ponen 120, 1, 2, 1 multiplicado por 1000. Son 121 kilómetros en total, porque suman las dos resistencias. 1 más 120 serían 121 kilómetros. Esa es la suma de las resistencias. Entonces, repito, la constante 0.693 multiplican por la suma de todas las resistencias y luego multiplicado por la capacidad del condensador, que es 0.01 microfaradios. El tiempo que darle acá es si está correcto. Repito, corrijan esto. Ponen primero la constante, abran paréntesis y ponen a continuación la suma de 120 más 1 kilómetro. Eso me da 121 kilómetros. Cierran paréntesis multiplicado por la capacidad del condensador, que es 0.01 microfaradios. Eso tiene que convertirlo, repito, a faradios. Entonces sería 0.01 multiplicado por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. El tiempo que debe darles es 839 microsegundos. No me lo den en forma de decimal, ¿no? Sino números enteros, repite ahora. No me lo pongan en forma exponencial, ¿eh? Por si acaso. Yo no entiendo exponencial. Tienen que darme valores directos. En este caso, 839 microsegundos. El tiempo de descarga. El tiempo de descarga multiplican la constante multiplicado por R2, que en este caso R2 es 120. Ahí está 120 multiplicado por 1000, que son kilómetros, y multiplicado por 0.01, dividido entre 1 a la 6. O sea, acá lo está dividiendo en faradios. Esta parte es para dividirlo en faradios. Entonces, el tiempo que nos da acá es 832 microsegundos. Sumado los dos tiempos me estaría dando el periodo. El periodo que es igual a 1.67 milisegundos. ¿Sí? O sea, van acercando a unidades superiores. Microsegundo, la unidad superior es en milisegundos. Entonces lo convierten a milisegundos y estaría dando 1,67 milisegundos. O la frecuencia, ya sabemos que es 1 sobre t, dividen 1 sobre 67 por 10 a la menos 3. Y esto me daría una frecuencia de 598.8. Aproximadamente 600 Hz. Sería el resultado. Repito una vez más. Acá nos dan datos, determinan los tiempos de carga y descarga en este caso el condensador, el periodo y la frecuencia. Los datos que nos dan es R1 1 kilomio, R2 120 y C1 es igual a 0.01 microfaradios. T sub C, entonces acá aplican la forma T sub C de 0.693. Abran paréntesis, suman las dos resistencias, 1 más 120 kilómetros, nos daría 121 kilómetros, cierren paréntesis, por la capacidad del condensador que es 0.01 microfaradios. 0.01 microfaradios por 10 a la menos 6, porque está bien que está dado en faradios, con lo cual el tiempo que nos estaría dando sería 839 microsegundos. Igual en T sub D aplican la fórmula 0.693 por R sub 2 solamente la de acá, 120 kilómetros, acá por 1000, multiplicado por la capacidad del condensador, 0.01 microfaradios, acá lo estamos dividiendo entre 1000 para convertirlo en faradios, y el tiempo que nos estaría dando sería 832 microsegundos. La suma de los dos tiempos nos da el periodo. El periodo es igual a T sub C más T sub D, 832 más 839 me daría 1631, que es lo mismo que 1.67 milisegundos, ¿sí? Ahora encuentro la frecuencia, digo 1 sobre t, y el tiempo que me estaría dando sería 600 Hz, ¿sí? Y aplicando la fórmula, un momentito que quiere apagar la máquina.
Entonces, hemos acabado con la parte teórica y quedan 2 ejercicios por hacer. Por favor, lo desarrollan. Ahí está, ejercicio 1 y ejercicio 2. El ejercicio 1 dice calcular la capacidad del condensador si el periodo es 300 milisegundos y los valores de R1 y R2 son 30 kilómetros y 200 kilómetros respectivamente. Y el ejercicio número 2 dice calcular los valores de R1 y R2 para T sub C es igual a 1200 microsegundos y T sub D 900 microsegundos. Si su capacidad del condensador es 1500 picofaradios. Bueno, eso lo dan de respuesta en la próxima clase. Eso sí, a la próxima semana empiezo con, a la próxima semana no, sino en el laboratorio que les toca mañana, me parece. Ahí presentan el trabajo. Lo voy a hacer en forma rápida, tengan todo listo a la mano para presentar el trabajo, el informe. El informe ya tienen que haberlo subido. La plantilla o la rúbrica no está, pero la sabemos de memoria, que son los criterios que se aplican son 4. 1, puntualidad, sea que haya sido subido antes del plazo, en el plazo, no después del plazo. Después del plazo empiezan, los puntos pueden ser de 3 a 0. Y luego tenemos el otro criterio que vendría a ser el informe, ¿no? Que tiene que tener bastante fundamento teórico con respecto al tema y que tengan, digamos, información, digamos, bastante clara, que tengan que ver con el trabajo y la redacción, sobre todo, que no cometan errores ortográficos, ¿sí? Las ideas sean bien claras. Eso vendría a ser el punto 2, que vendría a ser, digamos, la redacción. El parte 3 es la intervención del alumno con respecto a las preguntas que se le planteen. Y el 4 vendría a ser la parte de lo que es el producto, o sea, que funciona el circuito. Entonces hay 3 niveles para cada criterio. El primer nivel es, bueno, excelente, máximo, 5 puntos. Intermedios son 3 puntos y cuando es, digamos, el nivel es prácticamente está en nivel bajo, es 0 puntos, ¿sí? De esa manera terminamos entonces el puntaje del trabajo. Listo, nada más es todo. Nos vemos mañana en la clase de laboratorio. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profesor. Ya Hasta no, luego, profesor. hasta luego. Cuídense.